Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo vamos a ver cómo podemos generar una interacción entre los usuarios que estén visitando nuestro sitio web y nuestro servidor. ¿A qué me refiero con una interacción? Me refiero a que los usuarios puedan enviar información a nuestro servidor y desde nuestro servidor procesar esa información. Por ejemplo, imaginemos que un usuario quiera autenticarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que enviar su correo electrónico y su contraseña y desde el servidor vamos a verificar si las credenciales enviadas son correctas. De ser así, iniciamos sesión, caso contrario, lo rechazamos. Puede que hayamos habilitado un buscador, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enviar la información que el usuario haya escrito en ese buscador hacia nuestro servidor, utilizar esa información para hacer un filtro en los registros de nuestra base de datos y luego simplemente mostrarle los registros que coincidan con lo que el usuario ha escrito, entre muchas otras razones. ¿Cómo podemos enviar esa información? Nosotros vamos a poder enviar esa información utilizando los formularios, para lo cual me encuentro actualmente en mi proyecto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una estructura HTML y dentro de la etiqueta body vamos a abrir un formulario. Para abrir un formulario, lo que nosotros tenemos que hacer es acá escribir las etiquetas form. Ahora, como puedes ver, el mismo editor me ha agregado acá un atributo, el atributo action. ¿Qué debo especificar en este atributo? En este atributo debo especificar a dónde quiero enviar este formulario. Nosotros vamos a enviar el formulario hacia un documento PHP y dentro de ese documento PHP debe existir la lógica necesaria para poder recibir la información que estamos mandando. Por ejemplo, yo podría crear por acá un archivo que se llame procesar.php y vamos a decir que cualquier cosa que escribamos dentro de este formulario quiero enviarlo a ese archivo que tenemos acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es utilizando una ruta relativa, especificar que la información se va a enviar hacia el archivo procesar.php. Ahora, en los formularios nosotros debemos especificar campos donde queramos que el usuario pueda escribir una información. Esos campos que nosotros vamos a agregar se llaman inputs y existen varios tipos de inputs. El primer input que vamos a ver son los inputs de tipo text. Para generar un input de tipo text, lo que nosotros tendríamos que hacer es acá escribir la etiqueta input y en un atributo llamado type especificar el tipo de input que queramos incluir. En este caso va a ser un input de tipo text. Si nosotros nos vamos a nuestro navegador, actualizamos, aquí vamos a encontrar una caja y en esta caja el usuario va a poder introducir información, la información que quiera mandar. Pero normalmente acá arriba deberíamos especificar qué tipo de información queremos mandar. Por ejemplo, queremos especificar que en este input debe colocar el nombre del usuario. Entonces lo que tendríamos que hacer es acá colocar un label y acá escribir nombre, dos puntos. Y obtendríamos el siguiente resultado. Es muy normal que queramos sincronizar este label con este input que tenemos acá. ¿A qué me refiero con sincronizar? Que si yo hiciera clic sobre este nombre que tenemos acá, automáticamente el focus se pase a este input que tenemos acá. Para lograr eso podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera sería hacer lo siguiente. Identificar al input con un ID. Por ejemplo, puedo darle el ID name y luego en el campo label, en un atributo llamado for, colocar el ID de ese input. Como se llamaba name, acá voy a escribir name. Si yo actualizo, va a ocurrir esto. Yo doy clic sobre este label que tenemos acá y automáticamente se marca este input de tipo text. La otra forma que tenemos para relacionar esto es hacer lo siguiente. No vamos a colocar un atributo llamado for en el label, tampoco vamos a colocar un ID a este input, sino que este input lo vamos a colocar dentro de la etiqueta label. Hacer esto ocasiona exactamente lo mismo, sincronizar este label con este input. Si ahora yo actualizo y doy clic a este botón, vemos que acá se marca automáticamente. Muy bien. Ahora, para poder enviar la información desde este input, nosotros debemos especificar, darle un nombre a este input, un nombre identificativo. Para darle un nombre, debemos pasarle acá el atributo name y dentro colocar el nombre con el cual queramos identificar a este input. Como vamos a enviar el nombre, le podemos identificar con el campo name.
¿Y cómo enviamos este formulario? Para enviar este formulario, lo que tenemos que hacer es incluir acá un botón, pero este botón debe ser de tipo Submit. Los botones de tipo Submit lo que hacen es enviar todos los campos de este formulario al archivo donde hayamos especificado dentro del atributo Action del formulario. Y acá a este botón podría darle, por ejemplo, el nombre de enviar. Si actualizo, acá aparece el botón. Yo quiero que este botón aparezca abajo, entonces acá le voy a dar un salto de línea con la etiqueta ver. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos dos formas de enviar un formulario, dos métodos. Uno viene a ser el método head, que viene a ser el método por el cual se envía por defecto un formulario, y el otro viene a ser el método post. Si quiero especificarlo, a la etiqueta form debo agregarle el atributo method. Y como menciono, existen dos tipos, el método head o el método post. La diferencia entre un método u otro viene a ser de acuerdo a la forma en la que se va a enviar. Si utilizamos el método head, todos los campos de este formulario se van a enviar en el header del objeto HTTP request. Y al enviarse en el header, vamos a poder visualizar toda la información que estamos enviando en el formulario desde nuestra URL que tenemos acá. Mientras que si utilizamos el método post, lo que va a ocurrir es que toda la información de este formulario va a viajar de manera oculta a través del body del objeto HTTP request. Ahora, ¿cuándo deberíamos utilizar el método post y cuándo deberíamos utilizar el método get? El método post generalmente se va a utilizar cuando estamos enviando información de manera sensible. Por ejemplo, una contraseña o cualquier cosa que sea sensible. Mientras que vamos a enviar información utilizando el método get, sobre todo cuando queramos utilizar este tipo de cosas. Vamos a ingresar un momento a mi página web. Vamos a ingresar a coderfree.com. Vamos a dirigirnos a cursos y quiero que se centren en la paginación. Por ejemplo, si yo me voy a la página 2, vamos a ver que dicha información viaja en la URL. ¿Y para qué me serviría que viaje en la URL? Que yo, por ejemplo, podría copiar esta URL, enviárselo a un conocido y cuando ese usuario ingrese a esta URL se le va a mostrar los cursos, pero de la página 2. En estos casos me sirve utilizar el método get. Mientras que cuando quiero enviar información de manera sensible, por ejemplo, contraseñas, claves secretas del banco, etc., vamos a utilizar el método post. Tengan presente eso, cuando utilicemos el método get, la información se envía de manera pública en la URL y cuando utilicemos el método post, se envía de manera secreta esta información. Muy bien, vamos a empezar utilizando el método get. Vengo acá, voy a escribir mi nombre y voy a enviar este formulario. Como vemos, lo que ha ocurrido es que me ha redireccionado al archivo PHP llamado procesar.php y la información del nombre está enviándose por la URL llamado name y ha codificado la información. ¿A qué me refiero con que ha codificado? Es que los espaciados que yo he dejado lo ha reemplazado por el símbolo de más. Ahora, siempre que nosotros enviamos información desde el formulario, este queda almacenado en unas variables globales. Existen varios tipos de variables globales. Cuando nosotros enviamos información utilizando el método get, lo que ocurre es que esa información queda almacenado en la variable global llamado get. Por ejemplo, yo voy a definir acá, primero tendríamos que especificar claro que vamos a escribir código PHP y acá voy a definir una variable llamada nombre. Y ahora yo quiero acceder a la variable global get. Para acceder a la variable global get, lo que tengo que hacer es escribir un símbolo de dólar, un guión bajo y la palabra get. Voy a decirle que quiero recuperar la información del campo llamado name. Y acá abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un hecho. Acá vamos a abrir una etiqueta P y voy a decir el nombre del usuario es dos puntos y vamos a recuperar lo que tenemos en el campo llamado nombre. Si ahora yo vengo y actualizo, me indica que hay un error en la línea número 4. Vamos a verificar en dónde está el error y el error se encuentra en lo siguiente. Acá
la variable lo he definido como nombre y acá la variable dice nombre. Vamos a corregirlo, acá vamos a recuperar la información dentro de una variable llamada nombre y acá de igual manera utilizo esa variable. Si ahora yo actualizo, ahora sí me indica el nombre del usuario es Víctor Arana Flores. Como hemos visto, si queremos recuperar la información que hemos enviado desde este formulario, tenemos que acceder a la variable global head y especificar justamente con qué nombre he enviado esa información. En este caso, como yo definí que he enviado esta información utilizando el atributo name con el nombre name, tengo que recuperarlo así. Ahora, si yo hubiera utilizado el método post en vez de head, vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a retornar a nuestra vista index y ahora vamos a mandar nuevamente nuestro formulario. Voy a hacer clic al botón enviar. En primer lugar, miren lo siguiente. No aparece la información del name en la URL y acá me está especificando un error y me dice que no existe la llave del array con el nombre name. Lo que ocurre es que como nosotros hemos enviado el formulario utilizando el método post, esa información ya no se ha almacenado en la variable global head, sino que se ha almacenado en la variable global post. Entonces, si yo quisiera acceder a esta información, ya no puedo utilizar la variable global get, sino que debo especificar la variable global post y indicar que la llave sigue siendo name, ya que es la llave que hemos especificado acá. Entonces, si actualizamos, vemos que me muestra correctamente el nombre de usuario. Me dice que el nombre de usuario es Víctor Arana Flores, pero en esta ocasión estamos viendo que en la URL no hay rastro de esa información. Ahora, si no estamos seguros si vamos a utilizar el método get o el método post para enviar esta información, lo que nosotros podríamos hacer es, en vez de recuperar esta información utilizando la variable global get o post, es utilizar la variable global llamada request. Y de igual manera especificamos la llave de este array donde se encuentra el valor. La llave es name. Entonces, de esta manera, si yo actualizo, me sigue saliendo Víctor Arana Flores, pero no va a importar si utilizamos el método get o si utilizamos el método post. Vamos a retroceder para verificar. Actualizamos, pongo Víctor Arana Flores y en esta ocasión vamos a mandar utilizando el método get y de igual manera podemos recuperar esta información. Usualmente yo suelo utilizar esta variable global para recuperar la información que mandamos desde nuestro formulario. Muy bien, ahora vamos a regresar a nuestro formulario, vamos a eliminar esto y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a incluir otra etiqueta label muy parecido a esto. Acá vamos a poner edad y vamos a especificar ahora que esta información lo quiero mandar dentro de la llave con el nombre edad. Muy bien. Se supone que ahora, acá también vamos a poner un salto de línea. El usuario tendría que colocar aquí su edad. Por ejemplo, vamos a poner mi edad que es 29. Pero ¿qué ocurre si al usuario se le ocurre no poner 29? Sino que se le ocurre poner así, 20 y 9 en letras. Si nosotros estamos esperando recibir números, vamos a tener errores. Nosotros tendríamos que hacer que el usuario escriba acá necesariamente un valor numérico. Entonces, para eso, en vez de utilizar un input de tipo text, tendríamos que utilizar un input, pero en esta ocasión va a ser de tipo number. Si hago eso, actualizo, ahora miren lo siguiente. Si yo doy clic en este input de tipo text, voy a encontrar acá dos flechitas. Estas flechitas me van a servir para incrementar o disminuir el valor que aparezca acá en edad. Si yo voy haciendo clic al botón más, el número va aumentando. Si voy haciendo clic al botón menos, el número va aumentando. Y si yo trato de escribir cualquier cosa, vamos a ver que la información no se va a escribir nada de lo que yo escriba, a menos que escriba un número. Claro que esto no es definitivo. De igual manera, nosotros si estamos esperando un número, debemos hacer cierta validación del lado del servidor para asegurarnos que lo que se está enviando es un número, ya que de no hacer una validación puede ocurrir lo siguiente.
Un usuario malintencionado podría hacer clic derecho, irse a inspeccionar, buscar este input que tenemos acá y desde acá, desde el navegador, especificar que este input no es de tipo number, sino es de tipo text. Y una vez que ha cambiado eso, enviar texto. Es por eso que siempre cuando agregamos validaciones, no solo debemos agregar validaciones del lado del frontend, sino también del lado del backend. Pero no se preocupen por eso, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a actualizar. Por el momento me interesa recuperar esta información que estamos mandando y mostrarlo desde la otra página. Por ejemplo, vamos a poner Victoria Arana Flores, vamos a poner mi edad y vamos a darle clic al botón enviar. De igual manera, se está enviando la información por la URL, pero quiero que vean lo siguiente. Como estamos mandando dos campos, ahora ya no solo el campo name, sino también ahora otra información en un campo llamado edad, ha aparecido este simbolito que tenemos acá, que si no me equivoco se llama Asperger. Lo que hace este simbolito es separar la información que mandamos de un input de la información que mandamos de otro input. Por ejemplo, acá dice name y acá dice edad. Si quisiera recuperar la información edad, tendría que hacer exactamente lo mismo. Vamos a definir acá otro campo llamado edad. Vamos a acceder al objeto request, a la variable global request y vamos a decir que queremos recuperar la información que hemos mandado en la llave edad. Por acá vamos a duplicar esto y vamos a poner la edad del usuario es y vamos a imprimir la información de edad. Actualizamos y ahora me indica que la edad del usuario es 29. Ahora, va a haber ocasiones en las cuales nosotros no vamos a querer darle tanta flexibilidad al usuario para enviar cierta información. Por ejemplo, vamos a retornar un momento al archivo index.php. Tengo que eliminar acá, ingreso acá. Muy bien. Por ejemplo, actualmente el usuario puede escribir cualquier cosa en el campo nombre. De igual manera, puede escribir cualquier cosa en el campo edad, cualquier número. Pero imaginemos que nosotros queramos pedirle información acerca de su sexo, saber si la persona que está ingresando es hombre o mujer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros colocamos un input de tipo text, la persona podría colocar cualquier valor, cualquier información, y no va a haber una consistencia en la información que se mande. Entonces, en esos casos, en vez de colocar un input de tipo text para que el usuario pueda escribir lo que quiera, es mejor idea utilizar inputs de tipo radio para que el usuario seleccione una opción de las muchas que nosotros podamos colocar. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a Visual Studio Code, vamos a irnos al archivo index.php y quiero hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar una etiqueta p y en la etiqueta p quiero que diga sexo. Si actualizamos, acá aparece este texto que tenemos acá. Y en la parte de abajo quiero colocar varias opciones. Para colocar estas opciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta estructura, vamos a pegarla acá abajo, solo que el input que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser de tipo radio. Y el campo donde vamos a mandar esta información va a ser el campo que se va a llamar sexo. Ahora, este tipo de input, aparte del atributo type y el atributo name, lo que tenemos que hacer es pasarle un atributo más. Un atributo el cual se va a llamar value. Dentro de este atributo vamos a colocar el valor que se va a enviar en el caso de que seleccionemos este input. Por ejemplo, el valor que vamos a mandar es masculino y el texto que quiero mostrar al usuario también va a ser la palabra masculino. Si ahora yo vengo y actualizo, acá me aparece masculino y me aparece el simbolito, el input de tipo radio al costado. Si yo lo selecciono, vemos que este input queda marcado. Quiero hacer un par de cosas. Acá voy a poner un salto de línea y el texto masculino lo vamos a colocar al final de la siguiente manera. ¿Para qué? Para que quede así. Muy bien. Si yo quiero colocar otra opción, lo que tendría que hacer es poner otro input de tipo radio. Acá vamos a poner femenino. Acá ponemos en el value que se va a mandar es femenino. Y muy importante, el campo name que yo voy a colocar en ambos labels tienen que llevar el mismo nombre. Como acá coloqué sexo, acá también voy a colocar sexo. Y miren la peculiaridad que va a tener este tipo de input. Si yo selecciono
el primero se queda marcado el que dice masculino. Y si selecciono el siguiente, se desmarca el primero y se marca el segundo. Esto lo podemos lograr debido a que ambos tienen el mismo nombre. Y como se va a enviar esta información en una misma variable, en un mismo tipo de campo, si selecciono otro, el anterior queda deseleccionado. Si colocáramos otra información, acá por ejemplo sexo 1, ahí sí vamos a ver que no va a ocurrir eso. Me permite marcar los dos al mismo tiempo. Esa es la razón por la que si queremos colocar varios tipos de input de tipo radio, todos deben llevar el mismo nombre. Entonces vamos a volver un momento a nuestro archivo procesar.php y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una variable más. Esta variable se va a llamar sexo y vamos a acceder a la variable global request y vamos a decir que queremos recuperar lo que tenemos almacenado en la llave sexo. Luego vamos a copiar esto y acá vamos a escribir lo siguiente. El sexo del usuario es, y acá imprimimos lo que hemos recuperado dentro de la variable sexo. Entonces vamos a verificar. Vamos a actualizar. Edad 29, sexo masculino. Le doy clic al botón enviar. Y ahora me indica el nombre del usuario es Víctor Arana Flores. La edad del usuario es 29. El sexo del usuario es masculino. Ahora, va a haber ocasiones en las cuales nosotros vamos a querer enviar más de una información dentro del mismo parámetro. Por ejemplo, imaginemos que deberíamos mandar información acerca de roles. Este usuario podría tener más de un rol. Por ejemplo, imaginemos que tengamos el rol administrador, editor y moderador. Y queramos darle a este usuario el rol de editor y moderador. Entonces tendríamos que mandar más de una información en un mismo campo. Para ese tipo de casos, nosotros necesitamos utilizar un input llamado checkbox. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar este saldo de línea, lo vamos a colocar acá y por acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner una etiqueta P, que esta etiqueta diga roles. Si ahora venimos acá, actualizamos, dice roles y acá abajo vamos a colocar los posibles roles. Vamos a copiar esta estructura y lo vamos a pegar acá, debajo de la etiqueta P. Y vamos a especificar que el input que vamos a utilizar ya no va a ser radio, sino va a ser de tipo checkbox. De igual manera, tendríamos que especificar acá un nombre. Podríamos ponerle, por ejemplo, roles. Y también tendríamos que especificar un value, de una manera muy similar a lo que hicimos con el input de tipo radio. El value que puedo poner acá podría ser, por ejemplo, administrador. Vamos a copiar el nombre acá y me interesa colocar dos inputs de tipo checkbox más. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y el próximo rol que quiero colocar va a ser de editor. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y el próximo rol que quiero poner es moderador. Ahora vamos a actualizar y acá vamos a tener un pequeño error si es que lo enviamos acá. Si lo enviamos de esta manera, nosotros, como vamos a enviar varios posibles valores, no podríamos ponerle simplemente el name roles, sino que vamos a especificar que esta información lo vamos a mandar dentro de un array. Para lo cual, en cada uno de estos name que tenemos acá, vamos a colocarle estas llaves para especificar que se trata de un array. Ahora, vamos a ver qué ocurre. Voy a actualizar esto un momento. Vamos a poner mi nombre, mi edad, mi sexo. Voy a especificar que quiero enviar dos roles y vamos a hacer clic al botón enviar. Ahora, acá vamos a especificar, esto está codificado claro, que nosotros hemos mandado dos roles para poder ser procesados, el rol de editor y el rol de moderador. Entonces, si nosotros venimos acá al archivo procesar.php, lo que tendríamos que hacer es recuperar de igual manera esa información. Vamos a recuperarlo dentro de una variable llamada roles. Vamos a especificar que esa información lo hemos enviado dentro del campo llamado roles. Y si quisiéramos mostrar esta información, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Acá vamos a especificar que lo que vamos a mostrar son los roles. Vamos a poner una etiqueta P que diga roles, dos puntos. Y acá abajo vamos a imprimir una lista. Para lo cual acá voy a escribir una etiqueta UL de apertura. Acá abajo vamos a poner una etiqueta UL de cierre.
Y la lista la vamos a colocar de la siguiente manera. Me interesa iterar todo lo que tengo dentro de esta array llamada roles. Para iterar cada uno de estos elementos podríamos utilizar el bucle for each. Si no sabes cómo funciona el bucle for each, acá en la parte de arriba te voy a dejar una tarjetita para que te dirijas a un capítulo donde explico cómo funciona este bucle. Muy bien, acá vamos a pedir que itere el array roles. Y conforme vaya encontrando un nuevo elemento, quiero que la almacene dentro de una variable llamada role. Luego, dentro del for each, vamos a hacer que aparezca una etiqueta LI, para lo cual tendríamos que hacer lo siguiente. Ponemos un LI de apertura y un LI de cierre, y dentro vamos a colocar lo que hemos recuperado dentro de la variable llamada role. Y de esa manera, si ahora venimos acá y actualizamos, vamos a poder enviar más de un dato dentro de un mismo parámetro, dentro de una misma llave. Muy bien. Y por último, vamos a ver cómo un usuario podría enviar un archivo. Y nosotros debemos recibir ese archivo y almacenarlo en algún lugar. Para lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver nuevamente a nuestro formulario. Lo tenemos acá. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code, a nuestro formulario. Por acá vamos a poner un salto de línea más. Y voy a agregar otro tipo de input. Este input que vamos a mandar va a ser un input de tipo file. Y claro, vamos a encerrarlo esto dentro de una etiqueta label. Le quitamos el atributo for. Acá vamos a colocar imagen. Y el input de tipo file lo tenemos acá. Vamos a decirle que el campo en el cual lo queremos mandar se va a llamar image. Quiero aclarar porque seguramente varios van a preguntar si esto sirve solo para imagen o sirve para cualquier tipo de archivo. Esto sirve para cualquier tipo de archivo, pero para este ejemplo vamos a mandar imágenes. Ahora actualizamos y encontramos el siguiente resultado. Para que se vea más bonito, por acá voy a poner un salto de línea para obtener lo siguiente. Y acá vamos a poner dos saltos de líneas. Esto normalmente lo tendríamos que hacer con CSS, pero como no estamos trabajando con CSS en este momento, lo voy a hacer de esta manera para obtener lo siguiente. Muy bien. Cuando nosotros queramos enviar archivos a nuestro servidor, no podemos utilizar el método get, sino que necesariamente tendríamos que mandar esta información utilizando el método post. Y otra cosa que tenemos que hacer para que se pueda enviar este formulario es habilitar el envío de archivos. Para habilitar el envío de archivos, lo que tendríamos que hacer es al formulario agregarle el siguiente atributo, empty. Y dentro escribir lo siguiente, multipart form data. De esa manera habilitamos el envío de archivos desde un formulario. Si no colocamos esto, no vamos a poder enviar un formulario. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros enviemos este formulario, para recibir esta imagen, lo tenemos que hacer, ya no vamos a utilizar la variable global request, sino que lo que vamos a hacer es utilizar la variable global files. Es en esta variable donde queda almacenado nuestras imágenes. Y claro, acá tendríamos que especificar la llave con la cual le estamos mandando. En este caso, nosotros estamos mandando nuestras imágenes dentro de la llave image. Entonces, esto vamos a recuperar acá. Y en un momento vamos a ver qué es lo que estamos recuperando en esta variable. Vamos a imprimir acá el contenido de la variable image. Vamos a venir acá, vamos a actualizar esto, vamos a completar nuestro formulario. Unidad nuevamente, masculino, los roles que quiera seleccionar. Voy a seleccionar un archivo, por ejemplo voy a seleccionar el de acá y voy a enviar el formulario para ver qué obtengo. Lo que quiero que aprecien es que acá en esta variable image lo que ha sucedido es que se ha recuperado un array. Este array me manda cierta información, me manda la información del nombre. En este caso, por ejemplo, me está indicando que el nombre del archivo que estoy mandando se llama aniversario3.gif. El tipo de imagen también me lo especifica, me dice que se trata de una imagen de tipo GIF. Me manda un campo que se llama temp-name. Es esta dirección la que encontramos acá, la dirección donde ha quedado almacenado temporalmente nuestra imagen. Lo que nosotros vamos a tener que lograr es mover la imagen de esta carpeta de archivos temporales hacia la carpeta que nosotros queramos que quede almacenado dentro de nuestro servidor. También me manda un campo que se llama error.
que en este caso este campo está vacío. ¿Y cuándo nos va a mandar información en este campo, en el campo de error? Nos va a mandar, como quizás deben saber, de todas maneras vamos a profundizar más en esto. PHP por defecto tiene un límite para enviar, por ejemplo, el tamaño de un archivo, un límite que puede procesar. Luego nosotros, claro, podríamos cambiar ese límite, pero por defecto viene configurado un límite. Por ejemplo, imaginemos que el límite sea 40 megabytes. Imaginemos que nosotros mandamos una imagen de 41 megabytes. Lo que va a ocurrir es que, como está superando el límite permitido para enviar un archivo, es que nos va a salir un mensaje de error acá. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Por ahorita procuren mandar imágenes pequeñas simplemente. Y claro, también me manda el tamaño del archivo. Acá me está indicando el tamaño del archivo. Muy bien. ¿Cómo podría hacer yo si quisiera mover la imagen que acabo de mandar por el formulario de esta carpeta de archivos temporales a una carpeta que yo escoja? Por ejemplo, a mí me interesa que este archivo que he mandado se guarde dentro de mi archivo, este que vendría a ser mi servidor local, se guarde dentro de la carpeta mi proyecto, acá en una carpeta llamada imágenes. Por aquí, en esta carpeta es donde quiero que se guarde la imagen que acabo de subir. Para eso tendría que hacer lo siguiente. Primero tendría que recuperar la dirección de la carpeta donde quiero que se guarde. Y quiero que se guarde acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos nuevamente a Visual Studio Code y acá vamos a definir una variable que se va a llamar patch. Y si a mí me interesa recuperar la dirección donde se encuentra mi servidor, en este caso sería acá, la carpeta htdocs, lo que tendría que hacer es acceder a una variable global que se llama server y pedirle que me recupere la siguiente información. Acá vamos a escribir document root. Y por acá abajo vamos a pedir que me imprima justamente esto. Vamos a poner un hecho y vamos a pedir que me retorne lo que tengo almacenado en la variable llamada patch. Ahora vamos a verificar. Vamos a actualizar esto y vemos que lo que me está retornando en la variable patch es c chan htdocs. Voy a comentar esto un momento. Esto es lo que me devuelve esta variable global que tenemos acá. Pero esta no es la dirección donde yo quiero almacenar la imagen. Donde yo quiero almacenar la imagen es dentro de mi proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es al de acá concatenarlo con lo siguiente. Vamos a poner un slash, vamos a poner mi proyecto, vamos a poner otro slash y vamos a poner la carpeta que hemos creado hace un momento, que es acá donde quiero que se almacene mis imágenes. Si ahora retorno acá y actualizo, ahora sí voy a obtener la dirección completa donde quiero almacenar mi imagen. Ahora, este patch no está completo, sino que también tendríamos que especificar el nombre de la imagen que queremos almacenar. Entonces voy a concatenarlo con lo siguiente. Acá voy a poner otro slash y lo vamos a concatenar con lo que he recuperado dentro de una variable llamada image, pero en el campo name. De la siguiente manera. Vamos a actualizar y ahora sí obtenemos la ruta completa donde se va a almacenar nuestra imagen, seguido del nombre del archivo que queremos almacenar. Ahora, para moverlo de la carpeta temporal a esta carpeta que nosotros estamos especificando, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto un momento, vamos a descomentar esto. Le vamos a especificar que quiero mover esta imagen de esta dirección que tenemos acá, para lo cual vamos a utilizar una función de PHP que se llama mobloadFiles y acá tenemos que especificarle dos cosas. El primero es dónde se encuentra actualmente nuestra imagen. Nuestra imagen se encuentra actualmente en esta dirección, el cual está almacenado en la llave llamada tempName. Entonces se lo vamos a pasar por acá. Y queremos moverlo ¿hacia dónde? Hacia lo que tenemos almacenado actualmente en la variable patch. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Ahora, vamos a abrir esta carpeta. Vemos que la carpeta está vacía, pero si actualizáramos esta vista que tenemos acá, esta ruta, vamos a ver que ahora en la carpeta imágenes se ha movido la imagen correctamente. Entonces, de esa manera podríamos lograr recibir un archivo, ya sea imagen o cualquier otro tipo, y luego de recibirlo, almacenarlo en algún lugar. Vamos a hacer la prueba con otro. Vamos a poner nuevamente mi edad, vamos a poner 29, masculino, editor moderador, vamos a seleccionar un archivo y ahora quiero
mandar esta imagen. Pongo enviar, revisamos acá y aparece la otra imagen en esta carpeta. Y por último, para terminar con este capítulo, vamos a ver dos estructuras más que, si bien es cierto, no son inputs, nos van a servir de igual manera para poder enviar información a nuestros formularios. ¿De qué estructuras estoy hablando? Estoy hablando de los selects y text area. Los selects funcionan de una manera algo similar a los inputs de tipo radio, solo que nos permite tener estos elementos en forma de una lista. Por ejemplo, vamos a comentar esto que tenemos acá, este label de acá, y vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a escribir una etiqueta select. De igual manera, tengo que darle un nombre. El nombre que le voy a dar va a ser sexo, que fue el nombre que le dimos a este input de acá. Y adentro tenemos que poner las opciones que queremos que lleve este select, para lo cual tengo que escribir una etiqueta llamada option. En esta etiqueta option vamos a poner el texto que quiero que se muestre, por ejemplo, masculino, y en el value el texto que queremos mandar si es que seleccionamos esta opción. Luego colocamos otra opción. La otra opción va a llevar el nombre de femenino. Y en value también colocamos femenino. Como menciono, funciona de una manera similar a este input de tipo radio, pero lo vamos a colocar dentro de una lista. Si ahora yo regreso por acá, regreso a mi formulario, vamos a encontrar que en sexo ya no vamos a encontrar dos inputs de tipo radio, sino que vamos a encontrar una lista, y si desplegamos la lista aparece la opción de masculino y femenino. Y otra estructura que vamos a ver es la de text area. Text area me permite colocar una especie de input, pero más grande. ¿Para qué sirve esto? Cuando queremos mandar un texto más largo. Por ejemplo, vamos a poner text area, vamos a ponerle de name mensaje. Por acá vamos a colocar un label que diga mensaje. Actualizamos y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a poner un salto de línea. Y por acá vamos a colocar el otro salto de línea. Entonces acá podríamos colocar un mensaje mucho más grande que no se apreciaría correctamente en el campo, una etiqueta de tipo input. Es más, acá podríamos agrandar este text area para que el usuario pueda ver mejor el mensaje que está enviando. Pero asimismo podríamos definir un tamaño que queramos que tenga, viéndolo en forma de columnas y filas. Por ejemplo, acá está colocando 30 columnas y 10 filas. Si quisiera podría poner 30 y 30 y ni bien cargue, se vería de la siguiente manera. Ahora para recibirlo sería exactamente igual. Este label acá, este select lo estoy mandando con el campo sexo, eso ya lo hemos recibido acá. Lo único que tendríamos que recibir ahora sería la información del mensaje. Entonces acá vamos a poner mensaje, vamos a recibirlo de la variable global request con la llave mensaje y por acá colocaríamos el mensaje. Vamos a copiar esto, que diga mensaje enviado, dos puntos, vamos a pegarlo acá, dentro de la etiqueta P, accediendo a la variable mensaje. Ahora vamos a comprobarlo. Pongo mi nombre, mi edad, selecciono el sexo masculino. Otra cosa que me estoy olvidando. En los select nosotros podríamos especificar qué valor quiero que esté seleccionado por defecto. Por ejemplo, si yo quisiera que el sexo femenino esté seleccionado por defecto, acá tendría que escribir selected. Si ahora yo actualizo, aparece el sexo femenino marcado por defecto. Si quisiera que el otro esté marcado por defecto, lo marco, pongo en selected acá. Muy bien, ahora sí, vamos a mandar los datos que me piden. Seleccionamos un archivo y mandamos un mensaje. Le doy clic a enviar y me sale el nombre, la edad, el sexo, los roles y el mensaje enviado. Así que hasta acá nos quedamos en este capítulo.